Entonces te voy a enviar al aire. Adelante, doctora. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la participación del día de hoy y voy a compartir un momento mi pantalla. Ahí, ¿alguien me puede confirmar si está viendo la presentación de Taller Virtual Práctico 3? Ya, doctora, ya está. Listo, muchísimas gracias. Buenos días a todos, gracias por aceptar el día de hoy. Y para continuar con nuestra línea de presentaciones de talleres de alimentación saludable, hoy venimos con un taller de alimentación creativa para toda la familia. Me presento, yo soy Geraldine Vargas, yo soy nutricionista de la Universidad Javeriana y tengo una maestría en ciencias biológicas. Para empezar, hoy vamos a tener una pequeña introducción, la alimentación saludable enfocada en menores de 2 años, algunas recomendaciones para mayores de 2 años y un tema muy importante que vamos a empezar a tocar, que es la alimentación sostenible. Para empezar, debemos tener presente que la alimentación y todas las decisiones que están involucradas en ella tienen ciertos factores involucrados. Entre ellos están los factores genéticos, las lecciones aprendidas que están relacionadas con los alimentos, el entorno físico, social y cultural. Y aquí quiero darles un ejemplo. Digamos que nuestras creencias y todo lo que nos han enseñado es que el proceso de alimentos, desde la compra hasta el desecho de los residuos, está involucrado o está asociado más a un género, en este caso el femenino. Juicios de valor y elecciones deliberadas, porque en algunas ocasiones nosotros pensamos que los alimentos tienen mayor contenido de colesterol o tienen mayor contenido de un nutriente, y esto puede hacernos, o digamos una de las creencias es que algunos alimentos desarrollan más alergias que otras, y esto nos hace tomar malas o buenas decisiones. Las normas y rutinas vinculadas a los comportamientos alimentarios, aquí quiero resaltar que esto va a depender también de nuestros turnos y de cómo es nuestro trabajo en el día a día y cuánto tenemos disponible para nuestra alimentación, y el costo y el acceso que tienen los alimentos. Entonces, estos van a ser unos factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para tomar las decisiones alimenticias. Sin embargo, a pesar de que todo esto existe de base, hay una herramienta muy importante que es la educación alimentaria, que ella nos permite modificar los hábitos y poder crear unos hábitos saludables que se van a ver reflejados a lo largo de la vida y sobre todo en la edad adulta. Para empezar, entonces quiero hablar un poco de la alimentación en las mujeres en la gestación. A veces uno creería que entre la mujer más gane peso y ella más se alimente, pues mejor nutrida está, y pues la creencia es que tiene que alimentarse por 2. Entonces, en este grupo poblacional es muy importante el estado nutricional, porque tanto el exceso de peso como el déficit va a programar el desarrollo de ciertas enfermedades, tanto como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, y esto se puede ver reflejado a largo plazo en ese niño que va creciendo. Y adicionalmente, este niño que ya empieza a tener cierta condición genética, pues entonces lo puede transmitir a sus hijos. Entonces debemos tener muy presente que el modo de alimentación que tiene la madre y su estado nutricional, y pues también tener presente el estado nutricional con el que se inicia el embarazo, va a poder determinar esa ganancia de peso. Para los niños menores de 2 años, la alimentación principal es la leche materna, y específicamente la leche materna para los niños menores de 6 meses. Esta leche materna debe ser exclusiva, y cuando yo hablo de exclusiva es que no debe incluir ni jugos, ni agua, ni ningún otro alimento. Este alimento es exclusivo para ellos porque tiene muchos beneficios cuando uno lo compara con las fórmulas lácteas. Si estamos comparando en el cubrimiento de requerimientos nutricionales, los niños que se alimentan con leche materna tienen una ganancia de peso adecuada, mientras que los niños que se alimentan con fórmula láctea tienen una ganancia de peso que está
más hacia el exceso, está inclinada más hacia el exceso, y esto ha estado asociado por dos cosas. Uno, por la cantidad de proteína que tienen las fórmulas lácteas, y dos, por digamos que el ejercicio que tienen que hacer los niños al succionar directamente del seno, porque cuando se ofrece de biberón, pues sale el líquido y ellos no tienen que hacer un gasto energético adicional. Entonces, por un lado, la composición corporal de los niños que tienen leche materna versus con los que tienen fórmula láctea es diferente. Segundo, los componentes bioactivos que tiene la leche materna que no han podido ser reemplazados en las fórmulas lácteas. Debemos tener presente que la leche materna con esos componentes bioactivos favorece el desarrollo del sistema inmune. Tercero, pues mejora el vínculo afectivo entre la madre y el hijo, y algo muy importante es que se disminuye la producción de residuos. Entonces, cuando uno alimenta al niño con leche materna, disminuye la presencia de productos, por ejemplo, de plástico y de latas, y pues adicional el costo que tiene el adquirir estas fórmulas lácteas. Si lo evaluamos, esas son, digamos, las ventajas que uno tendría en el momento inmediato de ofrecer la leche materna. Si uno lo traduce a largo plazo, el hecho de que existan esos componentes bioactivos, se ha visto una disminución en el desarrollo de enfermedades infecciosas, como las enfermedades respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas en los niños que reciben leche materna exclusiva, versus los niños que reciben fórmula láctea, pues son más propensos a presentar este tipo de enfermedades. Y si hablamos a más largo plazo, estamos hablando de protección tanto de sobrepeso, obesidad, diabetes y leucemia. Esto es lo que, pues, digamos, nos ha mostrado la literatura en los últimos años y podemos atribuirle el beneficio de la leche materna. Sin embargo, cuando estos niños ya tienen más de 6 meses, la leche materna empieza a ser deficiente en ciertos micronutrientes como el zinc, la vitamina A y el hierro. Y estos alimentos tienen que empezar a ser suplidos por algunos alimentos sólidos, y aquí empieza la alimentación complementaria, que está definida como el inicio de alimentos sólidos, que tiene dos objetivos principales. Como ya les mencioné, el primero es cubrir los requerimientos y el segundo es favorecer el desarrollo social y oromotor de los niños. Entonces, a medida que uno va avanzando en la alimentación complementaria, va favoreciendo el desarrollo de los niños. Por lo cual, yo siempre les sugiero que la alimentación complementaria esté orientada por un profesional de la salud, porque nosotros somos los que tenemos las herramientas y podemos encaminar esta alimentación complementaria, todo con el fin que a largo plazo haya una disminución de enfermedades, haya una mejor tolerancia y una mayor receptividad a los alimentos. Algo muy importante es que esta alimentación complementaria siempre, digamos que la hacen, no, el niño que coma primero, no, primero el niño. Esto es un proceso que debe ser en familia, porque a partir del ejemplo es que los niños empiezan a tomar hábitos de vida saludable, buscando que al año de vida pues ya ellos tengan la alimentación lo más parecido al de la familia. Y en cuanto a mayores de 2 años, hoy les voy a hablar de 4 estrategias que deben tener presentes en el día a día y que van a hacer un poco más fáciles la adquisición de los hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la definición de un horario regular para las comidas familiares. Esto es un proceso que se ha venido perdiendo a lo largo de los años, y es por las ocupaciones, porque o el padre trabaja o la madre trabaja o los niños están estudiando, e impide que pues haya un horario regular para las comidas familiares. Sin embargo, lo que se sugiere es que al menos una de las comidas sea en un entorno familiar, porque esto va a permitir que sea costumbre, que haya mayor probabilidad del consumo de alimentos saludables. Es la oportunidad para que los niños empiecen a conocer alimentos nuevos y a partir del ejemplo puedan adquirir mejores hábitos. Algo muy importante es que si uno tiene un horario programado en la alimentación, esto nos va a permitir la planificación de comidas, que más adelante les voy a hablar, que tiene un efecto en la alimentación sostenible.
La segunda estrategia que les quiero comentar es el consumo de alimentos variados y refrigerios saludables. Entonces, en los refrigerios saludables es importante que se pueda incluir frutas y esto nos va a permitir el aumento del consumo de frutas y verduras. La recomendación actual es el consumo de 5 frutas al día, 5 frutas y verduras al día que uno puede distribuir en todos los tiempos de comida. Facilitar la selección de refrigerios saludables. Aquí hay dos cosas que les quiero mencionar. La primera es cuál es la disponibilidad de los alimentos que hay en el mercado de nuestras casas. Es muy diferente, digamos que todo este tiempo de cuarentena, cuando los niños pues tienen los alimentos disponibles en la alacena, cuáles son los tipos de alimentos que tenemos disponibles. Y segundo, y algo muy importante es ahora que están yendo al colegio y que nosotros venimos a trabajar, es mucho mejor que nosotros llevemos nuestros propios refrigerios, porque cuando tenemos pues tiendas o cafeterías, las opciones que hay usualmente tienen mayor contenido de grasa saturada y de azúcares, lo cual no es benéfico en el desarrollo de ciertas enfermedades. Entonces es muy importante que uno pudiese tener desde el mercado o desde la alacena opciones saludables. Preferir la carne con bajo contenido de grasa, entonces siempre retiraré la piel del pollo y del pescado porque estas tienen un alto contenido de grasa. Y digamos que la carne, por ejemplo, la que es de res o cerdo, retirarle las partes de grasa visibles. Siempre preferir la compra de pan integral. Aquí les quiero aclarar una cosa que es muy importante y es que pues venden pan integral. Pan integral, ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de los lugares le adicionan panela y esto le da un color mucho más café y hace pues que tenga, que ya a pesar de que sea integral, pues tenga un mayor contenido de azúcares simples. Entonces lo que ustedes tienen que verificar cuando compren pan integral es que sea un café mucho más claro, ¿listo? No que sea el café oscuro porque ese usualmente tiene melaza o panela. Evitar las preparaciones fritas y escoger lácteos bajos en grasa. Entonces, cuando ustedes estén haciendo o planificando las preparaciones de los alimentos en su hogar, siempre preferir los alimentos que no tengan adición de grasa y las preparaciones que no requieran aceite. Y escoger lácteos bajos en grasa, pues por el contenido sobre todo de colesterol. Digamos que como parte de la complementación de esta estrategia, yo les sugiero que la base de la alimentación siempre sea alimentos de origen vegetal y menor proporción de origen animal. Lo que pasa es que debemos tener presente que los alimentos de origen animal son los que tienen mayor contenido de grasas y mayor contenido de colesterol. Entonces, esto sí nos aumenta por así decirlo, el consumo de grasas y pues adicionalmente cuando consumimos mucha proteína, pues esto también puede exceder nuestros requerimientos. Cada una de las personas tiene un requerimiento diferente porque pues algunas personas hacen más actividad física que otras, la edad, el sexo, muchas variables empiezan a interferir en estos requerimientos. Entonces cuando nosotros más bien incluimos más contenido de alimentos de origen vegetal, pues entonces podemos micronutrientes y mayor contenido de fibra, que esto nos va a proteger para el desarrollo de ciertas enfermedades. Y adicionalmente, pues preferir las frutas enteras en lugar de los jugos. Cuando nosotros preparamos los jugos, hacemos una acción mecánica con la licuadora en la cual se eliminan algunos nutrientes. Y adicionalmente, cuando colamos el jugo, pues ahí se queda toda la fibra. Entonces, cuando nosotros tomamos jugo, realmente estamos tomando agua con fructosa. Y pues esto sí puede elevar más rápido el azúcar en la sangre. Entonces, siempre preferir que las frutas, cuando las consumimos, sean enteras. Como tercera estrategia, pues siempre dar buen ejemplo. Entonces, recuerden que nosotros los hábitos de vida saludable van a empezar desde la casa y el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos, pues esto es lo que ellos con lo que van a crecer y con lo que van a mantener durante toda la vida. Uno a veces, digamos, siempre se dice, no, es que los hábitos son cuando son chiquitos y cuando estamos grandes ya eso está y es muy difícil cambiarlo. Pero
nosotros debemos preguntarnos cómo nosotros hemos cambiado nuestros hábitos de vida saludable, por ejemplo, para el consumo de gaseosas, para el consumo de comida chatarra, y esto sí lo hemos podido cambiar. Entonces ahora hay un mayor consumo, pero actualmente lo que nosotros deberíamos retomar es el mayor consumo de opciones vegetales y de alimentos naturales. Si lo hacemos en casa, pues esto se va a ver reflejado en las decisiones que tomen nuestros hijos. Y hay una cosa muy importante y es cuáles son los mensajes que nosotros transmitimos a nuestros hijos en cuanto a las porciones y a quedar satisfecho. Cuando estoy diciendo esta recomendación, hago referencia a, por ejemplo, las porciones que se sirven en casa. Entonces, ¿cuánto se le está sirviendo al niño? ¿Cuánto se le sirve a los padres? Entonces, que ellos empiecen a identificar que dependiendo de la porción también esto va a depender pues de muchas cosas, de la alimentación, de qué tanta hambre tengas y que pues si ya estás satisfecho pues no hay necesidad de repetir más alimentos. Estas son lecciones muy importantes que uno a veces no le crea tanta, digamos, no le crea la importancia necesaria, o por ejemplo cuando a los niños se les dice no te puedes levantar hasta que te comas todo lo que está en el plato. Entonces, algo que les quiero decir es que los padres son los encargados de servir qué alimentos y qué cantidad servirles. Los niños son los encargados de decidir la cantidad que consumen de esos alimentos servidos, porque eso va a depender del hambre de los niños. Entonces, nosotros como adultos a veces cometemos el error de servir unas porciones súper grandes y decimos, pero es que este niño no está comiendo nada. Entonces, ellos son muy sabios en definir cuánto deben comer de los alimentos servidos, pero esto es una responsabilidad compartida. ¿Qué estoy tomando de decisiones yo como adulto y el niño cuánto está consumiendo de esos alimentos? Y en cuanto a la otra recomendación, es tratar de mantener una actitud positiva frente a la comida. Tiene, pues digamos, dos situaciones. Uno, porque cuando se sientan a la mesa, en algunas ocasiones se presta para pelear, para es que mire, usted no está comiendo, es que usted debería comer más. Entonces, que sea un momento agradable y que sea un momento, evitar que sean momentos de pelea. Y pues también digamos, la actitud que yo tengo frente a los alimentos, porque entonces, no, esto no me gusta, no, esto es muy feo. Y yo como adulto, eso es lo que estoy enseñándole a mi hijo. Algunas pautas, entonces, establecer un horario para las comidas, no obligar al niño a comer toda la comida del plato, no usar sobornos o recompensas a los niños con la comida, entonces, cómete todo el almuerzo y te compro un helado, porque esto va a hacer que él tenga mayor preferencia a lo que le están ofreciendo y no a los alimentos que debería consumir. Y no usar la comida como demostración de amor. Es que yo te quiero mucho, por eso te hice este plato. Es que hoy es que tú no estás comiendo, por eso es que tú no me quieres a mí. Esto digamos que hay que separarlo de dos cosas y tener presente que los niños son los que deciden cuánto comer. Y por última estrategia, involucrar a los integrantes de la familia. Entonces, todo el proceso de la adquisición de un alimento empieza desde el momento de la planificación. Si uno piensa en cómo, digamos que yo cómo hago para, por ejemplo, tener un plato en el almuerzo, entonces yo planifico qué voy a preparar, adquiero los alimentos, hago las preparaciones, sirvo, como y desecho los residuos. Entonces son muchos pasos en los cuales se puede involucrar a todos los integrantes de la familia. Hay algo que tener muy presente y es según pues digamos la edad. No es lo mismo involucrar a un niño de 4 años a un adolescente de 14 o 15 años. Entonces, dependiendo de la edad, se pueden asignar diferentes tareas, pero crearles la importancia que esto es un proceso en el que todos podemos desempeñar un rol y pues, por ejemplo, un ejemplo es cuando están haciendo mercado, leer las etiquetas y cuáles son los nutrientes que están involucrados. Y pues dedicar un tiempo para planificar la alimentación de la semana, que esto ya se los voy a comentar más adelante. Súper importante que estos hábitos de alimentación saludable estén acompañados de la higiene, porque el hecho de que no estén con una adecuada preparación, pues pueden hacer una transmisión de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces siempre el lavado de manos antes de comer
y un adecuado lavado de dientes posterior a la alimentación. La actividad física es una herramienta muy importante para que esos hábitos de vida saludable se puedan ver reflejados, porque si no se realiza actividad física, pues uno puede estar haciendo la prevención solamente por los alimentos, pero la actividad física también nos va a prevenir el exceso de peso, el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, va a mejorar el sistema inmune y también nos va a ayudar con la salud mental y liberación de estrés. Y algo de lo que se ha hablado en los últimos 5 años aproximadamente es que las dietas saludables siempre tienen que estar acompañadas de una alimentación sostenible. Nosotros estamos cuidando de nuestro cuerpo, pero de esa misma manera también tenemos que cuidar del planeta Tierra. ¿Y qué es una alimentación sostenible? Entonces, son las sustancias nutritivas o los alimentos que son de origen vegetal. Su producción no son exclusivos de origen vegetal, pero su producción es respetuosa con el medio ambiente. Tiene una característica principal y es que no sobreexplota los suelos, genera menor cantidad posible de gases de efecto invernadero y son responsables con el cambio climático. Pero ustedes me preguntarán, ¿yo qué puedo hacer para poder tener una alimentación saludable y a la par una alimentación sostenible? Entonces, hay 5 herramientas y ya les voy a dar más recomendaciones en las cuales podemos tenerlo presente. Primero, aumentar los alimentos de origen vegetal, como se los dije previamente, que esta sea nuestra base de la alimentación. Escoger o comprar alimentos que sean de temporada, porque esto hace que sean más sostenibles y pues podemos potenciar la economía local. Tercero, los desperdicios. Aquí es donde les quiero comentar la planificación de alimentos. Entonces, si nosotros planificamos la compra y la preparación de los alimentos, va a haber un menor desperdicio de los alimentos que se nos quedan en la nevera. Ay, no use este brócoli, tocó botarlo, no use esta zanahoria, me toca botarla. Mientras que si nosotros compramos los alimentos que dan respuesta a una planificación de las preparaciones, disminuimos los desperdicios. Una ley que se llama ley PEPS, que es la ley primero en entrar, primero en salir. Cuando ustedes organicen la alacena y la nevera, siempre organícenlo en el orden de los alimentos que han venido comprando. Entonces, el primero que entró es el que tiene que estar más hacia la puerta para escogerlo de primeras, y los últimos que han comprado, pues en la parte última, y así irlos corriendo para que digamos que evitar que se pierdan estos alimentos y haya una mayor rotación de ellos. El vencimiento, entonces, siempre revisar la fecha de caducidad de los alimentos, porque si yo estoy en el momento de la compra y adquiero digamos un queso que son 500 gramos y se va a vencer el 1 de septiembre y yo no lo tengo planeado para usar en ninguna preparación, pues entonces hay mayor riesgo de que se pierda y aumentemos los desperdicios. Entonces, el enfoque que les quiero dar hoy es que a pesar de que digamos que tenemos que consumir una dieta saludable, también debemos empezar a pensar en una dieta sostenible. Entonces, en los primeros años, como les venía comentando, la leche materna, que sea exclusiva hasta los 6 meses y continuarla hasta los 2 años. Una alimentación complementaria que sea en familia y que esté orientada por un profesional. Haya una variedad de alimentos que no sean procesados, o sea, de origen vegetal preferiblemente. Consumir cereales integrales, frutos secos, verduras y frutas. El consumo de huevos, lácteos y aves en porciones moderadas. Y haya una hidratación con agua potable en lugar de preferir gaseosas o líquidos que estén envasados en plástico y tengan un mayor contenido de azúcar. Siempre que sea una alimentación adecuada según el grupo de edad, y esto pues es lo que les estoy comentando el día de hoy, el hecho de que sea sostenible pues va a minimizar el uso de antibióticos y hormonas, reducir el uso de plásticos en los empaques y reducir el desperdicio de los alimentos. Una de las estrategias que les traigo para que la alimentación sea saludable y sostenible es que en su planificación de preparaciones pueden adicionar un tiempo de comida libre de carne. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos acostumbrados a que los 7 días de la semana consumimos proteína animal, ya sea en el almuerzo o en la cena o en los 2 tiempos de comida en algún
hogares. Entonces, si estamos acostumbrados a que los 7 días podemos dejar un día que solamente sea proteína vegetal. Cuando hablo de proteína vegetal, entonces hablo de lentejas, frijol, garbanzo, soya, arveja verde seca, o frijoles también, que son verdes, y esto lo podrían reemplazar por la carne, que es muy importante que siempre esté acompañado de un cereal, por ejemplo, del arroz, o a veces lo pueden mezclar con avena en algunas ocasiones, y en otras preparaciones, por ejemplo, con pasta. Entonces, la idea es mezclarlo, la leguminosa o la legumbre con algún cereal. Escoger carne con menor impacto ambiental. Entonces, en los alimentos, las proteínas de menor impacto son el pollo, el cerdo y el pescado, debido a que la carne de res es el responsable del 65% de las emisiones relacionadas con la contaminación. Entonces, por esto debemos preferir los alimentos de origen vegetal y disminuir el consumo de alimentos fuente de proteína animal. Y como ustedes bien saben, pues en el Hospital San Ignacio nosotros somos guardianes de la casa común y estas son algunas de las herramientas que podemos practicar en casa. Recuerden que ustedes pueden inscribirse en el Club de Alimentación Saludable y pueden entrar desde la página desde www.uci.org.co. Y muchas gracias por la atención del día de hoy. Les voy a dejar aquí a continuación un video que nos va a ayudar a complementar el tema de alimentación saludable y sostenible. Catalina, ¿me confirmas si Sí, ya se doctora, puede? ya lo vamos a Gracias. publicar. Mi nombre es Alejandro Cardona, chef del Hospital San Ignacio. Vamos a hacer una receta saludable para que la hagamos todos en nuestras casas. Vamos a hacer una entrada, que es una crema de calabaza. Tenemos la calabaza, crema de leche y un poco de sal. Tenemos el segundo plato, que es un risotto de coliflor con quinoa. Tiene leche, parmesano, un poquito de sal. Y a lo último tenemos un postre que es una torta de banano con cáscara. Empezamos a trabajar luego con una ensalada a lo último para poder organizar un plato bien rico y bien delicioso para todas las familias de San Ignacio. Empezamos con la crema de calabaza. Tomamos la calabaza y la partimos en cuadros. Incorporamos crema de leche, un poco de leche y sal al gusto. Y al horno. Seguimos con el risotto. Cogemos el coliflor con todo, con tallo. Incorporamos en la palangana un poquito de crema de leche. Tenemos la quinoa, queso parmesano, sal al gusto y al horno. Vamos a hacer la torta de banano con cáscara para evitar botar todo lo que sea desperdicio, no lo botemos. Vamos a licuar todos los ingredientes. Banano, un poquito de mantequilla, cocoa, azúcar, un huevo, un poco de leche, aceite y esencia de vainilla. La incorporamos aquí en esta palangana.
para agregarle un poco de harina y mezclar. Incorporamos en nuestro recipiente que debidamente ya está enharinado para que no se nos pegue la torta. Y al horno por ahí unos 20 minutos. Por último vamos a organizar una ensalada de verduras con fruta, lechuga batavia, ya está debidamente lavada y desinfectada. Incorporamos. Tenemos uchuvas, las podemos incorporar enteras o partirlas. Tenemos fresas, partimos en cuartos. Tenemos manzana. Tenemos cubos y pera. Igual en cubos. Revolvemos y reservamos aquí ahora para hacer el montaje. Vamos a hacer una vinagreta de uchuvas, muy fácil. Tenemos las uchuvas, tenemos crema de leche, un poco de azúcar y vamos a licuar. Un poco de agua. Meter la crema de auyama. Ahora la licuamos y la servimos. Tenemos el risotto. Y tenemos la torta de banano. Vamos a hacer el montaje. Tenemos nuestra crema. Tenemos la ensalada de frutas con vegetal. Servimos el risotto. Tenemos nuestra torta. Y tenemos un menú totalmente saludable. Incorporamos la vinagreta a la ensalada. Y tenemos un menú saludable. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. No sé si aquí ya podemos ver las preguntas de los asistentes. Por favor, escriban en el chat.
Catalina, ¿me confirma si es en el chat que pueden escribir? Doctora, hasta el momento no hay preguntas. Para los asistentes pueden hacerlas por el chat escrito y allí se las estaremos contestando. Listo. Entonces, bienvenidas todas las preguntas. Solo tenemos un comentario hasta el momento, es referente a compartir el video con la receta. Entonces, este va a quedar publicado en la página web, en el botón de Club de Alimentación Saludable. Allí podrán encontrar el video a partir de mañana. No tenemos más preguntas, doctora. Bueno, pues entonces tenemos igual, todavía tenemos tiempo. Si alguien tiene alguna duda o algún otro comentario, podemos dar un minuto más. Mientras tanto, quisiera agradecerles a todos por la participación, por el interés que han mostrado en los talleres que hemos desarrollado. Para nosotros es muy importante que ustedes lleven herramientas y hábitos de vida saludables a sus casas y pues esto que lo puedan transmitir a sus familias para que podamos crear más hábitos y pues esto sea una cadena de información. Bueno, pues si no hay preguntas, si no hay dudas y todo quedó muy claro, muchas gracias por la participación. Cualquier cosa que ustedes necesiten, nosotros estamos ubicados en el 6º piso del edificio del hospital, la unidad de nutrición clínica, y aquí pues somos todo un equipo para colaborarles. Entonces, muchas gracias y Catalina, muchas gracias. Entonces, hay un comentario que dice... Te escuchamos un poco lejos. Sí, señora, mucho mejor. Listo. Hay un comentario que dice que cuando estuvo en el nutricionista le dijeron que el arroz era otro carbohidrato y que no debía combinarlo con otros granos. Supongo que la pregunta es si están de acuerdo, que deben de ser ahí. Bueno, en estos casos es muy importante, como la proteína de las leguminosas es de origen vegetal, ella no tiene todos los nutrientes pues que tiene la proteína animal. Entonces, cuando uno la combina con el arroz o la combina con la pasta, ahí está complementando esa proteína. Entonces, ¿en qué casos pues uno debería quitarla? Digamos que nosotros tenemos mucho digamos, creemos, como lo que les decía al comienzo, en cuanto a las creencias, que la lenteja, el frijol, el garbanzo reemplaza la verdura. Y eso no es cierto, porque las lentejas y todas las leguminosas tienen mayor contenido de carbohidratos. Entonces, cuando ustedes les dicen que no las deben mezclar, es dependiendo del objetivo que el nutricionista esté enfocando con ustedes. Entonces, por ejemplo, si uno está en procesos de reducción de peso o en ajustes de los nutrientes, pues uno no debería consumir más carbohidratos de los que se les recomienda. Pero cuando ustedes lo reemplazan, porque en este caso estamos reemplazando la proteína animal por la proteína vegetal, lo estamos usando como complemento para poder recibir todos los nutrientes. Entonces, por eso la sugerencia, empecemos con un solo día a la semana, no es que todos los días estemos comiendo lenteja, o pues si son vegetarianos, pues ahí sí, o veganos, sí sería solamente leguminosas con algún carbohidrato, pero ahí, como estamos reemplazando la proteína, hay otros nutrientes que no van a estar tan disponibles, como por ejemplo la grasa. Entonces, digamos que ahí iría enfocado es para poder reemplazar la proteína que no están consumiendo y pues que está enfocada a una alimentación sostenible. La siguiente pregunta es, ¿qué frutas y verduras se pueden preparar con cáscara? Digamos que lo más importante es primero la higiene que uno pues conceda a los alimentos. Entonces, si están, digamos, hay unos de cáscara muy dura, como por ejemplo, a ver, por ejemplo la berenjena.
Entonces, hay unas preparaciones con berenjena que uno creería que toca retirarle toda la cáscara, pero no, uno puede usarla. En realidad, digamos, ahorita la uyama la usaron con cáscara y no pasa nada. Entonces, en realidad es, digamos que limpiarlas y lavarlas muy bien antes de la preparación. Por ejemplo, poner los alimentos, limpiarlos con gotas de jugo de limón. Antes se usaba, por ejemplo, con Clorox, que uno en un volumen grande de agua, más o menos en 1 litro, agregaba 1 o 2 gotas, 1 o 2 mililitros de Clorox y con eso desinfectaba los alimentos. Pero ustedes los pueden poner al chorro del agua y con la fricción, esto también ayuda a la eliminación de ciertos microorganismos. Entonces, lo más importante es que ustedes los higienicen muy bien y si los pueden usar, pues perfecto. Pero esto es más que todo cuando lo usan en preparaciones, o sea, cuando tienen algún proceso mecánico o de horneado. Porque, por ejemplo, digamos, uno comerse el banano, o si por ejemplo hacen una poteca de auyama, pues entonces ahí no iría involucrada la cáscara. Entonces, más que todo es en la preparación en la que la están usando. La siguiente pregunta es ¿cuántas veces al día se debe de comer? Lo usualmente, digamos que lo que uno recomienda es que, y sobre todo, por ejemplo, en los niños, uno recomienda que el consumo de alimentos sea 3 comidas principales y 2 refrigerios, que son con una porción mucho más pequeña. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los tiempos de comida, literatura reciente nos ha indicado que los pacientes que no desayunan, por ejemplo, o que no comen entre las 6 y las 9 de la mañana, tienen mayor riesgo de sobrepeso o obesidad. Entonces, en estos pacientes, en estas personas, digamos que uno siempre, ¿a qué estaría atribuido? A que como no desayunan, pues los alimentos que vienen y que se escogen son de mayor densidad energética, pues por el hambre que uno presenta. Entonces, el hecho de que sea una alimentación fraccionada y en las porciones adecuadas, porque esto es muy importante, no es lo mismo que uno esté comiendo unas porciones gigantes y 5 veces al día, pues entonces esto sí va a promover más el sobrepeso. Digamos que inicialmente lo principal serían 3 comidas principales. ¿Sí? Esto sería lo mejor, que consumieran 3 comidas principales y si se puede, los 2 refrigerios. Esto nos va a ayudar con la liberación de las hormonas que nos van a ayudar en el proceso de apetito y saciedad, o sea, cuántas ganas de comer tenemos y cuántas no. Y pues digamos a mantener un peso saludable. Eso es muy importante. Entonces, entre 3 y 5 tiempos de comida sería lo ideal. Hay una pregunta que dice que si debemos hacer un menú basado en la tasa metabólica basal de cada persona, contando con macronutrientes o simplemente hacerla saludable y ya. Bueno, la tasa metabólica basal está solamente lo que nos va a aportar, o sea, si nosotros determinamos una alimentación con las calorías del requerimiento basal, esto es solo lo que necesitamos para respirar y para mantenernos postrados en cama sin ninguna enfermedad adicional. Entonces, si uno está consumiendo los alimentos, por ejemplo, nosotros que venimos a trabajar, que pues vamos y dejamos los niños al colegio, que tenemos que vestirnos y hacemos otras actividades, eso tiene un gasto energético adicional. Entonces, si uno consumiese los alimentos con base en la tasa metabólica basal, pues estaría recibiendo menos de lo que gasta, que esto pues nos puede llevar a procesos de desnutrición. Digamos que si uno quisiera ser un poco más estricto, pues uno sí debería consumir los alimentos, pero esto depende de los objetivos de cada persona. Yo pienso que la alimentación es un proceso que cada uno tiene que llevar con mucha más tranquilidad y no ser tan estricto y tan psicorrígido en el sentido de que pues solo puedo comer esto, no puedo comer más, esta es la dieta que estoy llevando, porque esto va a ser, y esto también es lo que le transmitimos a nuestras familias y a nuestros hijos, cuál es nuestra posición frente a los alimentos, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues estos son los productos que nos nutren y que pues favorecen, por ejemplo, el crecimiento de los niños, que nosotros tengamos un sistema inmune adecuado, que mantengamos la energía necesaria para poder desarrollar las actividades del día.
Entonces, más allá de que esto es lo que nos engorda, o que esto que comemos es lo que nos sube de peso, es cuál es la percepción que nosotros tenemos frente a los alimentos y cuál es lo que yo espero cuando estoy consumiendo los alimentos. Y yo pienso que esto es un tema también de actitud. Obviamente no es que vayan, no, sí, pues entonces voy a ir a comer todas las hamburguesas porque esto es de actitud. No, sino que también hay que tener en cuenta que la alimentación saludable hace parte de cuál es la percepción que yo tengo frente a los alimentos, teniendo de base y de conocimiento previo que hay algunos alimentos con mayor contenido de nutrientes que sí van a promover y favorecer el sobrepeso y la obesidad. Entonces, más allá de irnos, es que hoy son 1200 calorías y no me puedo pasar de 1200 calorías, pues es también el disfrute que nosotros tenemos cuando consumimos alimentos. Y pues yo pienso que darle como un enfoque mucho más saludable, un momento de compartir, un momento que sea en familia, que podamos nosotros planificar nuestra alimentación y disfrutemos de eso. Por ejemplo, desde el momento de la compra, que sea un momento más agradable, que mis hijos me están colaborando, que yo decido qué alimentos, cuando estoy leyendo las etiquetas y veo, no, pues este tiene mayor contenido de azúcares, yo siempre les hago pensar en los sobres de azúcar que les agregamos al tinto son 5 gramos de azúcar. Y cuando ustedes leen las etiquetas, usualmente nos dicen azúcares 20 gramos. Entonces piensen que ese alimento tiene 4 sobres agregados de azúcar. Usualmente, pues, en lo general las personas le agregan al tinto entre 1 o 2 sobres, que no debería ser. Pero si uno lo traduce en esos alimentos, pues entonces uno lee la etiqueta y uno dice, uy, claro, esto tiene mucho contenido de azúcar, porque uno no es, digamos, uno no es consciente de cuánta cantidad hay en 20 gramos. Pero si lo traducimos al sobrecito, pues entonces son 4 sobres. Entonces yo pienso que más allá de pensar en las calorías, es como qué actitud tenemos nosotros frente a los alimentos, qué tanto disfrutamos el proceso de alimentación, que ya les comenté que tiene muchos pasos, y pues digamos como que tener un poquito más de conocimiento en las decisiones que tomamos a la hora de alimentarnos. La siguiente pregunta es si es recomendable comer frutas en la noche. Eso es un mito definitivamente que pues se ha manejado, que por ejemplo, el consumo de frutas en la noche se convierte en grasas. Entonces, el metabolismo, digamos que funciona de la misma manera, en el sentido de que cuando él recibe el nutriente, él lo metaboliza de la misma manera. ¿Qué cambia? La liberación de hormonas que les hablé, que participan en el apetito y en la saciedad. Entonces, es muy diferente, por ejemplo, independientemente de que te comas una fruta o que te comas un plato de arroz con pollo a las 2 de la mañana, eso sí puede cambiar porque hay una liberación de hormonas diferente. Una de las recomendaciones, si ustedes han ido al nutricionista, es que por favor coman 2 horas antes de irse a dormir, porque esto sí puede impedir en el proceso de, digamos, de digestión, por así decirlo. ¿Sí? Más que todo es en la digestión y puede afectar es el proceso del sueño. O sea, uno no descansa, uno no, pues digamos, se profundiza y descansa más. Entonces, la recomendación importante es que lo que coman sea máximo, o sea, sea entre 1 a 2 horas antes de irse a dormir. Esa sí es la recomendación más importante, pero no va a diferir en cuáles son los alimentos que escojan antes de dormir. No va a pasar nada si comen una fruta antes de irse a dormir. La siguiente pregunta dice, si quiero cambiar mi dieta de consumo animal a la de consumo vegetal, ¿qué debo hacer? Aquí depende, digamos, los gustos y las preferencias que vayan a tener, ¿sí? Porque hay hay una posición vegana y otra posición vegetariana. En la posición vegetariana, ahí se excluyen los alimentos, por ejemplo, solamente, bueno, y hay otro que se llama ahorita pesco vegetariano, que eso es el paciente que incluye pescado y huevo, solamente como alimentos de fuente animal. El que es vegetariano elimina, por ejemplo, toda la carne, el pollo, el pescado, y el que es vegano elimina hasta los huevos y la leche.
Entonces ahí depende lo que, pues, digamos que lo que la persona quiera. Hay una cosa muy importante y es que, bueno, digamos que hay muchos mitos que dicen que la dieta vegetariana no permite cubrir los requerimientos, que uno se siente con menos energía, que es muy aburrida, dicen que, por ejemplo, que siempre se haga cartón. Entonces aquí hay algo muy importante y es las preparaciones que nosotros usemos, cómo podemos transformar un alimento vegetal y poderlo satisfacer a los requerimientos. Pero yo pienso que para que sea más fácil, digamos que si esta persona está totalmente decidida, pues va a ser mucho mejor. Pero yo pienso que es un proceso en el cual se pueden ir eliminando y retirando los alimentos. Entonces, digamos, si en este momento tú consumes carne, pollo, pescado, huevo, tú puedes empezar a retirar los que menos te gustan o los que menos apetencia tienes. En mi caso, yo les cuento, yo por ejemplo, yo quité las carnes rojas, ¿sí? Entonces, todo esto en pro de una alimentación sostenible. Entonces, yo empecé, por ejemplo, con las carnes rojas. Y digamos que uno lo puede hacer progresivamente. Entonces, esto tú lo puedes hacer, digamos, durante los 3 meses. El siguiente, y digamos, hay una cosa muy importante. Esto es en adultos. Esto lo que estoy hablando es en adultos, porque cuando estamos hablando en niños que quieren, que sus padres quieren que sean vegetarianos, esto sí tiene que estar acompañado de una consulta, de una orientación profesional y exclusivamente de una nutricionista, porque los nutrientes que tienen los alimentos fuente de proteína animal sí favorecen el crecimiento tanto de peso como de talla. Entonces, esto que les es la recomendación que les estoy hablando de retirar los alimentos progresivamente de fuente animal es para adultos, para que lo tengan presente, por favor. Y tú puedes definir, entonces en un mes o en 2 semanas retirar, por ejemplo, en mi caso la carne. Las siguientes 2 semanas entonces empezamos con el pollo y así sucesivamente empezamos a reemplazarlo progresivamente. Y pues tú también vas viendo cómo te vas adaptando, cómo vas con las preparaciones, con la adquisición de los alimentos, pero en realidad esto es más de un proceso de decisión, o sea que yo decido qué ser, si pesco vegetariano o vegano, y pues que sea un proceso paulatino. Eso, yo pienso que eso hace que sea más, se mantenga más en el tiempo. La siguiente pregunta es, ¿qué papel juega el arroz en la alimentación, ya que muchos dicen que es una harina? ¿Qué hay que decir al respecto? Es muy importante tener presente que los nutrientes que nosotros necesitamos para nuestras células, para las funciones, son proteína, grasa y carbohidratos. Entonces, independientemente de que sea arroz o pasta o yuca o plátano o papa, todos ellos hacen parte de los carbohidratos. Por ejemplo, la pregunta que me hicieron al inicio de por qué la lenteja o la leguminosa con el arroz, digamos, esto acuérdense que nos va a ayudar a complementar la proteína. Pero si yo hablo de los carbohidratos, el arroz, digamos que si tú lo quieres eliminar de la dieta, no va a ser deficiente, pero porque tenga un nutriente en específico, pero sí la idea es que reemplaces por otros carbohidratos, porque nosotros, por ejemplo, para la concentración, acuérdense que el cerebro, su fuente energética principal es el carbohidrato, independientemente del azúcar, es el carbohidrato. Entonces estos alimentos sí nos van a, o sea, sí se requieren en el cuerpo, pero pues digamos que no específicamente sea el arroz, sino los carbohidratos en general. ¿Los batidos verdes son saludables? Se han puesto muy de moda, pero lo que les comento en cuanto a, digamos, la preparación que ustedes usen. Si lo hacen en licuadora, pues a veces la fibra no se elimina bien, entonces uno queda como con la sensación de sólidos en la bebida. Pero si lo hacen digamos, en los procesadores que digamos que eso sí convierten totalmente el batido, pues digamos que no habría ningún problema. Es una manera más fácil de comer los nutrientes, ¿sí? De consumirlos, pero pues nos estaríamos perdiendo de la fibra, porque igual la fibra se modifica por la acción mecánica del procesador. Entonces,
Recuerden que la fibra pues no solamente nos ayuda a, digamos, hacer más deposiciones, sino que también nos favorece en mantener nuestra microbiota, que esto nos ayuda en nuestro sistema inmune. Hay muchas enfermedades que últimamente se han asociado a que nosotros tenemos cierta microbiota y somos más propensos a desarrollar algunas enfermedades. Entonces, la fibra es muy importante, por ejemplo, para nutrir esa microbiota que tenemos presente en el intestino. Entonces, sí son, digamos que en cuanto a nutrientes, en vitaminas y minerales, pasaría lo mismo que con el jugo, y la fibra, a pesar de que no la eliminamos, sí está modificada, y entre la fibra más compleja sea, más benéficas es para los microorganismos. Entonces, pues, si ustedes me ponen a escoger entre el batido y la fruta entera, pues sigo prefiriendo la fruta entera por la presencia de la fibra. Una pregunta que dice que cuando se envía un tratamiento con antibióticos, ¿qué alimentos se pueden consumir? Por ejemplo, los antibióticos son digamos, ahí hay que tener dos cosas presentes. Uno es que hay unos efectos secundarios en las personas que es, digamos, la eliminación de esa microbiota. Y uno tendría que pensar en regenerar la microbiota para poder, pues, digamos, continuar. Hay algunos pacientes que el consumo de antibióticos les da diarrea. Entonces ahí uno tendría que mirar, por ejemplo, si hay que ajustar la dieta para la diarrea o para el estreñimiento como efecto secundario. Pero después del esquema de antibióticos uno debería consumir más frutas y verduras, sobre todo porque esto es lo que les digo, estos son los nutrientes, esa fibra va a ser los nutrientes de esos microorganismos, entonces nos van a ayudar como a mantenerla y digamos que a regenerarla totalmente después de ese esquema de antibióticos. Alimentos probióticos que se encuentran en el yogur y en el kumis. No sé si ustedes han visto en el mercado, hay un nuevo producto que llegó, pues que ahora se hace en Colombia, en realidad eso sí existe en Europa hace mucho tiempo, que se llama el kefir. El kefir es una bebida láctea que tiene más contenido de probióticos. Cuando yo hablo de probióticos, hablo de microorganismos que hacen parte de esa microbiota. Entonces, para poderlo regenerar, uno podría consumir o kefir, o yogur, o kumis, que estos tienen probióticos, y las frutas, las verduras y los cereales integrales, por ejemplo, el pan integral que les comentaba, si pueden consumir arroz integral, me refiero a si pueden, es porque a algunos el sabor no les gusta tanto, o la pasta integral, o avena, también estaría muy bien. Serían las fibras, los nutrientes de esos microorganismos. Entonces, después de esquemas de antibióticos, estaría muy bien consumir alimentos fuente de fibra y alimentos que tengan microorganismos, como el yogur, el kumis o el kefir. La última pregunta es, para las personas que trabajan en el turno de la noche, ¿qué tipo de alimentos recomienda para esa jornada? Bueno, yo a veces he atendido pacientes que tienen el turno de la noche y he visto mucha variación entre ustedes mismos porque hay algunos que no comen nada en todo el turno, o sea que lo último que comen es la cena y ya pues siguen de largo. Ahí habría que mirar, es muy importante mirar lo que consumen durante el día, porque como hay, o sea, digamos, hay un día que descansan, o sea, digamos, esto sí es muy importante individualizarlo, porque hay personas que trabajan todos los días de día y hay una noche que pues trabaja. Y entonces uno tendría que mirar el consumo del día que trabaja de noche y el del siguiente día, porque hay personas que no, que duermen hasta las, digamos, 10 de la mañana, o hay otros que duermen hasta las 12 del día y ya se levantan es a almorzar y ya no desayunan, ¿sí? Entonces es muy importante como poderlo orientar específicamente para cada una de los casos, pero pues las recomendaciones uno, digamos que podría ser, por ejemplo, puede ser un sándwich, puede ser un sándwich con fruta, por ejemplo, puede ser frutos secos como maní o pistachos o almendras que no estén cubiertas ni añadidas de azúcar. Y yo pienso, y digamos, cuando yo he visto estos pacientes, uno puede organizarles tanto el día de turno como el día de posturno. En cuanto a la alimentación, eso es muy importante, como que poderlo organizar, organizar los 2 días.
porque pues uno tiene que mirar si almuerzan, si cenan, si tienen refrigerios en el día. Y pues digamos que yo decirte, no, es que es mejor que cenes, pero es que también va a depender de la alimentación que tienes durante el día. Listo, doctora. Ahora sí, la última pregunta es que si vamos a publicar más recetas saludables. En esta le respondo yo. Entonces le recordamos que en el portal web uci.org.co se encuentra el botón Club Alimentación Saludable. Ahí pueden ingresar, pueden revisar ya todos los talleres que hemos realizado, alimentación saludable para bebés, para niños y para jóvenes. Pueden consultar ahí los videos y también los recetarios y estar pendientes de los próximos talleres. El próximo taller que viene en el siguiente mes es alimentación cuando se realiza actividad física. Allí vamos a estar publicando las fechas, los horarios, las inscripciones y pueden consultar constantemente en nuestro portal. Hasta acá finalizamos las preguntas, doctora. No sé si quieres decir algo más. No, muchísimas gracias por la asistencia. Todo estuvo muy bien y ya saben, cualquier cosa que necesiten, sexto piso, unidad de nutrición. Muchas gracias. Y a ustedes por toda la logística.